Oiga, no sabe qué gusto nos da saludarlo en esta noche del miércoles 10 de noviembre, en este gran esfuerzo que hace la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, el área de la subdirección de noticias. Tenemos un gran invitado, un hombre que está sin poses, está trabajando por el bien de los veracruzanos en la Secretaría de Desarrollo Social. Voy a saludarlo y después, por supuesto, saludaré a estos dos grandes periodistas a quien acompaño en esta noche. El ingeniero Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social. Segunda ocasión que nos acompaña. ¿Cómo está, secretario? Muy bien, Ramsés, pues trabajando de acuerdo a lo que nos hemos trazado y aquí estamos también para comunicar. Muchísimas gracias al secretario de Desarrollo Social que está con nosotros. Leti Silva, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas noches, secretario. Buenas noches, bienvenido Leti. a su casa, Radio Televisión de Veracruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La verdad es un placer acompañarte esta noche. Al contrario, el placer es todo mío. Y bueno, también presentar a un gran periodista joven con una muy buena trayectoria en Mega Noticias, Elías Durán. Que no sea la última vez, Elías, que estés aquí con nosotros en esta noche. ¿Cómo estás? Claro que no, muchas gracias, Ramsés, Leti. Buenas noches, secretario. Gusto saludarlo. Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes. Los que estamos muy contentos somos nosotros. Bueno, intercambiar puntos de vista, sobre todo hablar de que se ha disminuido la pobreza, hay cifras de Coneval, están las empresarias, están también estos módulos de suficiencia alimentaria. Hay muchas cosas que platicará el secretario con nosotros, pero yo sí quisiera aprovechar en su dote de ingeniero mecánico electricista y que conoce perfectamente la nucleoeléctrica Laguna Verde. Sí nos gustaría que me diera usted su punto de vista de esta información que sale en el periódico El País el 30 de octubre. Se decía que estábamos en alerta roja, que se había terminado o que había una falta de energía eléctrica, que había quizá alguna fuga de radiación. Eso lo publica El País, ya lo ha desmentido la misma Comisión Federal de Electricidad, ya lo ha desmentido el propio gobernador, que es también ingeniero y que usted lo conoce perfectamente bien. ¿Qué es lo que pasó y a qué se debe ese tipo de rumores o información que saca el diario El País? Bueno, a mí me queda muy claro, Ramsés, que en los tiempos que estamos viviendo y nos toca ver cómo las empresas extranjeras que tuvieron su tiempo en las administraciones pasadas, pues tenían muchos privilegios. Con la entrada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y también de nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlava García, pues está habiendo mucho menos dispendios, hay más ahorros. ¿Y cómo se está haciendo eso? Precisamente quitándole privilegios a los demás. Entonces el diario El País, obviamente, atrás de esto, sabemos que las empresas transnacionales, que sabemos quiénes son, pues están viendo afectados sus intereses. Y Laguna Verde no es de ahorita que ha sido atacada por temas técnicos. Se lo pregunto porque usted la conoce desde 1982, usted estuvo en la planta. Estuve 30 años ahí precisamente. Y bueno, yo como ingeniero mecánico que me desarrollé en el área de ingeniería de diseño, pues conozco muy bien cuáles son los sistemas de emergencia que tiene la planta, cuáles son los transitorios normales que tiene, y nunca ha habido un problema de accidente y mucho menos de algo que se le acerque. No sé, se cumplen los protocolos, todo está en orden entonces en la planta. Completamente. La misma CFE y la misma CENER han precisamente dado la información, pues de que en una central, como todos sabemos, Edgar, existen transitorios propios de la operación de la central. Entonces, bueno, pues hay mantenimientos, hay cambios de equipos, hay equipos que entran en un tiempo y otros que salen. Entonces, en esas maniobras que se dan, pues son maniobras normales. Pero bueno, quien le quiere dar otro tinte y viendo de dónde viene la información, pues no dudo. Nunca estuvimos en emergencia. Nunca estuvimos en emergencia. Entonces hay protocolos que cuando ocurren ciertos fenómenos de la propia planta, pues activan protocolos, simplemente como cualquier otra central, y la central de Laguna Verde pues cumple con todos los requisitos de seguridad. Perfecto. Lleva la unidad número 1, entró en operación comercial en 1990. ¿Qué quiere decir? Que tiene 31 años de estar en operación normal.
¿Y cuál es el periodo de vida que tiene una nucleoeléctrica de este tipo? Pues justamente a los 30 años, esa fue la licencia que le otorgó la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. ¿Y ha habido mantenimientos en tiempo y forma? Porque se supone que también tiene que haber revisiones de acuerdo a las especificaciones internacionales. ¿Esto se ha dado? Sí, aparte de los mantenimientos que cada ciclo de combustible, la central se detiene, se para, y hay mantenimientos de todos tipos. Y hay también recarga de combustibles, entonces se aprovecha para dar mantenimientos. Pero aquí lo más importante es que ya después de los 30 años que cumplió su vida útil, se hicieron cambios importantes en la central para que se le diera una extensión de vida a la planta. Entonces la planta continuamente está en revisión, hay auditorías técnicas internacionales, nacionales. Entonces las centrales nucleares están sujetas a mucha supervisión, verificaciones y auditorías. ¿Cuántos años se amplió la vida de la nucleoeléctrica en Veracruz? Pues otros 30 años precisamente, ¿sí? Entonces ahora nuestra central Laguna Verde podrá operar hasta 60 años de vida en total. Con los estándares entonces. Con los estándares. Nunca dejamos de tener energía, no hubo residuos tóxicos ni radiación. Nada que ver con eso, no. La central Laguna Verde es una central limpia. Perfecto. No tiene ninguna, no saca gases, no saca nada hacia la atmósfera, o sea, es una central limpia. Perfecto. ¿Sale? Porque, bueno, va a pensar la gente, bueno, Ramsés es que enloqueció. Lo que pasa es que si alguien conoce las entrañas de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde es el ingeniero mecánico electricista y ahora secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez. Que ahora sí vamos a entrar en materia, secretario, de lo que nos compete. Con tan poco se puede hacer mucho, secretario. Pues sí, fíjate que sí. Nosotros ya nos hemos comparado lo que se venía haciendo en el pasado y ahora, pues con lo que tenemos y nos otorgan los presupuestos, pues hemos hecho más. Claro. Hemos hecho más. Hemos tenido ya la experiencia, porque también hay que decirlo, que después de haber estado ya prácticamente en el tercer año, tuvimos una evaluación de la Comisión Nacional de Evaluaciones, que es la Coneval, y en esos 2 años precisamente vimos cómo se abatieron indicadores del rezago social en varios rubros. Entonces, bueno, a nosotros eso nos llena mucho de orgullo porque precisamente estamos combatiendo la pobreza, derivado de que las acciones que hacemos pues van enfocadas justamente en esa sección. 2.2%, si no me equivoco, es que se redujo de alguna forma la pobreza extrema en Veracruz, secretario. Es correcto, sí, es correcto, porque la medición que hizo la Coneval, o sea, cada 2 años se agarra a recorrer, a hacer encuestas y en base de eso recoge información como cualquier otro encuestador y en base a eso vuelve a sacar los indicadores. Entonces, los indicadores de pobreza extrema se abatieron en 2.2% y Veracruz fue el primer lugar, que también es algo que ya lo publicamos, ya lo presentamos, porque lo que estamos invirtiendo en Veracruz, precisamente en el sector social, le estamos pegando en las zonas de atención prioritaria de alta y muy alto rezago. Entonces, es ahí el resultado. O sea, a donde no llegaba el apoyo, ¿no? Pues sí, a donde no llegaba, efectivamente. Secretario, y justamente porque se está avanzando, es también, yo creo que adecuado, pertinente, explicarle a la población también que en este transcurso, en este periodo de administración, vamos a cumplir 3 años con esta administración de Cuitláhuac Jiménez, ha sido cada año señalado por parte del ORFIS, la Sedesol, con presuntos daños patrimoniales. En el primer año de su ejercicio se observó por un monto de 2.238.141.11 pesos y en el ejercicio 2020 fue observado por 421.062.49 pesos. ¿A qué se debe estas presuntas irregularidades, secretario? Y bueno, saber también si ya se cumplió con las solventaciones de las mismas, obviamente porque ya se cumplieron los tiempos. Sí, con mucho gusto, Leti, porque esa es una información que ya normalmente ya en el último trimestre del año nos lo preguntan mucho y bueno, tenemos ya la experiencia de haberlo estado haciendo. ¿No? Pues sí, experiencia finalmente. Y bueno, lo que sucede es que la actuación de los servidores públicos tiene mucho que ver desde que se nos otorga el presupuesto
los tiempos para preparar las licitaciones, el tiempo para hacer la firma de los contratos y luego hacer la supervisión de la obra. Entonces, en el primer año, ¿sí? Pues comprometimos el 100% del presupuesto, pero después se viene ahora sí que la actuación de los contratistas, ¿sí? Los contratistas, bueno, pues reciben los anticipos, con eso compran materiales y empiezan las obras, y luego por algunas razones, que nosotros simplemente los supervisamos y estamos encima de ellos, pues se atrasan y a veces no cumplen. En el primer año tuvimos la desfortuna, que aquí lo dije alguna vez, Sí, aquí estuvo, sí. que uno de los contratistas pues falleció en el norte del estado. Y como él era el único representante de la empresa y dueño de la empresa, pues no hubo a quien reclamarle. Pero la Sedesol hizo todo lo propio de acuerdo a la ley, pues dar de alta, ¿verdad?, la defunción, tuvimos que avisar que eso ya no era posible y toda la documentación que exige la ley la cumplimos. Así que finalmente, digamos, esas obras ya no se pudieron realizar. Y una vez que no se pueden realizar, bueno, pues se le llama precisamente un subejercicio, no imputable a la Sedesol, pero sí por la actuación de contratistas. Y bueno, finalmente eso se le llama un subejercicio, y bueno, la Autoridad Superior de la Federación, el ORFIS, pues precisamente de lo que se encargan es ver que ese dinero, ¿verdad?, haya llegado a su destino, y si no llegó a su destino, pues tenemos que solventar todas las preguntas, todos los cuestionamientos que nos hacen, y finalmente pues se solventó. ¿Y cuántos contratistas ustedes detectaron que, bueno, por esta penosa situación, ¿no? Pero cuántos más hubo que cometieran irregularidades y se va a actuar penalmente contra ellos? Porque, bueno, finalmente también hay algunas situaciones que no dejan de ser irregulares, ¿no? Ser una sola persona responsable de una empresa cuando se está manejando dinero público y que de repente se tenga que dar todo este atraso que impacta con las obras, no solamente los recursos, sino con las obras acordadas para una población, es algo grave, ¿no? Sí, es algo, o sea, no nos gusta, ¿verdad?, que las acciones que planeamos y proyectamos no se lleven a cabo de alguna manera. Pero bueno, la ley nos otorga ciertas herramientas. Cuando estamos viendo que alguna obra se va atrasando y no es imputable a nosotros, tenemos que jalar mucho a los representantes de los contratistas, tenemos que avisarles, notificarles, y tenemos instrumentos como las terminaciones anticipadas, por ejemplo, que son arreglos a los que se puede llegar y decir, bueno, tú ya no vemos que lo vayas a terminar, si se puede acordar algo, se puede hacer, y si la empresa de plano no puede y no quiere, pues hay otro instrumento que se llama rescisión de las obras. Entonces, bueno, hemos tenido que llegar a esas instancias nosotros. ¿Cuántos contratistas están pues cada en esta situación? Cada año pongamos que son entre 1 y 2 normalmente, o sea, tampoco es mucho, pero bueno, siempre hay esa posibilidad. ¿Y hay acción penal que esté vigente claro, por parte de ustedes? sí. ¿Cuántas demandas interpuestas? Nosotros, una vez que detectamos esas situaciones y hablamos y no vemos que se lleve a cabo, pues hacemos las rescisiones. Entonces tenemos que dar vista al OIC, tenemos que también denunciar hacia las instancias que correspondan, pues para presentar la documentación, porque eso se sigue a un juicio legal, finalmente. Y bueno, pues ya son los tribunales y demás que se encargan de determinar, ¿verdad?, si se cometió una falta por parte de la Secretaría o son los mismos contratistas que no cumplieron. Que a eso hemos llegado la mayoría de las veces. ¿Sí? Elías. Secretario, en el caso de este año que ya está por concluir, de 2020, también me imagino que sucedió lo mismo con los contratistas, pero sobre todo saber el tipo de obras que todavía no se han realizado y que entiendo se podrían terminar de realizar por ahí de marzo del próximo año. Sí, bueno, afortunadamente este año todavía nos queda tiempo. Sí tenemos, digamos, documentado todo. Nosotros comprometimos desde el mes de septiembre el 100% de nuestro presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hicimos la firma de los contratos en tiempo y que lo que resta es pues simplemente ver que se lleven a cabo las obras, supervisándolas por parte de nosotros,
¿Ya se dio el monto de estas obras? ¿Ya se dio el monto? Bueno, se da por partes de acuerdo a los porque no avances va a de ser obra. que músico pagado. No, al contrario. Somos muy celosos nosotros de que, bueno, por ley se tiene que dar un anticipo, ¿verdad? Normalmente del 30%, y con eso los contratistas arrancan, y una vez que llegan a ciertos avances de obra, pues ya tienen derecho a que se les vuelva a dar a través de una estimación el pago que le corresponde. Hablamos de techos firmes, cuartos dormitorios, este tipo de infraestructura para ayudar a la gente de más escasos recursos. Sí, ¿no? bueno, nuestro Fondo de Infraestructura Social para las entidades, que es el FICE, es el que nosotros usamos, precisamente tiene un catálogo ya de obras. En el caso del mejoramiento de condiciones de la vivienda, pues sí son los pisos, los techos, los muros firmes, los cuartos dormitorios. Y es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros, a ver lo que hace falta en todo el Estado a través de la información que Coneval nos proporciona, donde están las necesidades de ese tipo de componentes. ¿A dónde están las necesidades prioritarias? ¿En Zongolica? Normalmente las zonas de atención prioritaria, y aunque hemos ido mejorando eso, pues siguen saliendo aquellas zonas que por muchos años fueron olvidadas. Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces siempre salen pues las zonas de las ¿Se acordaban de ellas cada 3 años por las elecciones? Pues sí, desgraciadamente. Entonces siempre salen las mismas porque son en las zonas serranas, las zonas de las altas montañas, la zona del norte de la Huasteca, por ejemplo. Se reconoce este avance que ustedes han tenido en abatir la pobreza en el estado de Veracruz. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es la meta que ustedes tienen después de haber logrado justamente poder pues combatir esta lacerante situación que ha vivido también no solamente Veracruz, o sea, el país, ¿no? Y poder lograr que ahora sea Veracruz reconocido justamente por el avance en abatimiento a la pobreza? Bueno, por un lado, qué bueno que tocas el tema, Leti, porque bueno, cuando nosotros nos presentamos nuestra propuesta de cómo queríamos otorgar estos apoyos y abatir los indicadores, fue precisamente que nos dedicamos a seleccionar estas zonas de atención prioritaria, que ahora estamos confirmando que lo que pretendimos y planeamos en un principio se está dando precisamente como un resultado positivo. Entonces nosotros seguiremos trabajando en las zonas de muy alta prioridad, porque es ahí donde la gente ha estado olvidada. No nos vamos a mover de ahí. El rezago es muy grande y por lo tanto vamos a seguir invirtiendo ahí. Y la pandemia agravó, por supuesto, su situación, ¿no? Sobre todo en estas zonas en donde desafortunadamente la gente va al día, tiene muy pocos recursos y obviamente el tener que enfrentar una pandemia que hemos enfrentado todos, pues termina agravando su situación, ¿no? Pues sí, bueno, la pandemia vino a agravar la situación, pero fíjate que para nosotros no fue el tema para detenernos. Como los programas sociales y la obra pública se determinó de principio como las actividades esenciales, no estuvieron detenidas nunca. Nunca se dejó de apoyar a la gente. Nunca se dejó de apoyar en esto, por lo tanto, sí tuvimos algunas dificultades nosotros para buscar a los sujetos de derecho, porque sabemos dónde están las zonas de atención, pero nuestro trabajo es ir a buscar a través de cuestionarios dónde están esos rezagos. ¿Implementaron nuevas tecnologías, nuevas herramientas para llegar a estas personas? Bueno, en esa parte fuimos muy cuidadosos y nos apoyamos muchísimo con los técnicos de salud que estuvieron desarrollando los mapas de cada municipio. Porque si se recuerdan, el estado tiene un color y los municipios tienen otro color. Sí. Entonces estuvimos jugando precisamente con esa parte, de manera que nosotros mandábamos a caminar a nuestros sembradores donde estaba el color adecuado, apropiado. Y de ahí íbamos poco a poco sacando. De manera que como es muy grande el rezago, siempre tenemos la oportunidad de buscar los municipios con muy alto rezago. Y súmele que viene, y de esa manera salimos. Y súmele que viene Grace y el censo que tuvieron que hacer, ¿no? Ah, bueno, esa fue otra. Sí. Esa sí nos tocó este año y sí tenemos que decirlo. Nuestro gobernador se ofreció para apoyar
a la Secretaría del Bienestar, porque pues una vez pasado el huracán Grace, había que hacer el trabajo muy rápido. Entonces, ¿No extrañaron el Fonden ustedes? no nos traemos el Fonden, lo que hicimos fue sujetarnos a las reglas de la Secretaría de Bienestar. Presentamos nosotros a nuestro personal que sabe hacer las encuestas, conoce sus territorios y participamos. De manera que nosotros participamos con más de 8.500 encuestas que fueron entregadas a la Secretaría de Bienestar y posteriormente pues, se convirtieron en apoyos para la gente. Otro de los grandes avances que también fue mencionado a nivel nacional como uno de los programas prioritarios fue justamente el de electrificación. También en este ha habido un avance importante, sobre todo con las zonas suburbanas, las comunidades del estado de Veracruz. ¿Cómo vamos con ese tema? Bueno, con ese tema también nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque precisamente los fondos de infraestructura social para las entidades, el FICE, también viene en su catálogo la electrificación. Entonces nosotros que también de principio vimos que es una carencia importante, pues estamos invirtiendo también en eso. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer convenios 50-50 con la CFE y nosotros sabemos dónde están los rezagos, ellos también tienen su propia cartera, de manera que estamos invirtiendo. ¿Cuál es el rezago, perdón, que tiene Veracruz y cuánto se ha avanzado? Bueno, hemos invertido 183 millones de pesos en estos 3 años para la electrificación y el rezago que estaba de 0.9% en 2018 a 0.4% en el 2020, pues lo abatimos. De 0.9 a 0.4, pues más del 50%. Y nosotros, como la participación nuestra, solamente con presupuestos de la Sedesol, participamos como en un 44% de esa reducción. ¿Perdón? ¿Y cuál es la meta para el final de la administración? No, pues nosotros quisiéramos ya batirlo hasta llegar al que todos los veracruzanos cuenten con el servicio de energía eléctrica. Esa es la meta. Y este año que viene estamos también incursionando para que también lo hagamos a través de paneles solares, que también se puede. Porque hay lugares muy retirados donde de plano no. Pero dicen que con esta reforma eléctrica no va a haber paneles solares y se va a recurrir a otro tipo de energía fósil. ¿Ustedes sí le están apostando a los paneles solares? Bueno, es que es energía limpia también. Los paneles solares es energía limpia. La política de nuestro presidente es utilizar la energía limpia y los paneles solares es parte de ello. Ya hubo un proyecto muy interesante, no sé si ustedes lo leyeron por ahí, pero en Zongolica la Federación, la CENER, hizo un proyecto en Zongolica donde, bueno, pues le dio electrificación a mucha gente. Además, ¿no? O pues sea, sí, y bueno, así, proyectos como ese puede haber más. Entonces estamos pensándole más cómo hacerle, porque si queremos terminar el sexenio, pues entonces, hasta donde podamos. Le están apostando a la energía limpia. A la energía limpia, es correcto. A los paneles solares. Perfecto. ¿Y el agua? ¿Cómo andamos con agua? Con el agua, porque obviamente faltan los servicios también básicos, ¿no? Está la electrificación, pero ¿está llegando el agua a todos los veracruzanos? Bueno, en la parte del agua, nosotros directamente no lo estamos haciendo. Recordemos que es la Comisión Estatal del Agua quien se encarga precisamente de proporcionar esos. Entonces, bueno, esa parte, yo creo que habría que preguntarle mejor a ellos, porque pues todos los planes que están haciendo y demás, pues yo creo que ellos lo tienen muy claro, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es simplemente mejoramiento de condiciones de la vivienda. Entonces, en esa parte, bueno, pues sí otorgamos en los cuartos dormitorios, ¿verdad? Todo lo necesario para que se cuente con una vivienda digna. Porque antes era prácticamente el pecho a tierra, ¿no? Pecho de tierra. Pues fíjate que pecho de suelo de tierra, ¿no? Es muy gratificante, nos llena de orgullo cuando vamos a hacer las entregas, por ejemplo, en la zona serrana, de la gente que tuvo su piso de tierra por muchos años y que, bueno, nuestras acciones también contemplan el hacerle su piso firme para que haya menos enfermedades, para que los niños puedan jugar mejor. Obviamente mejora mucho la situación de la gente. ¿Cuántas zonas prioritarias y localizadas y en esta situación de marginación y alta marginación se ha trabajado? Y en total, ¿cuál es la población que ustedes han atendido en este momento, a 3 años del inicio de esta administración, con este tipo de apoyos y programas? Electrificación, vivienda digna, suelos. Sí, bueno, mira, en cuanto a los municipios,
Ya en este tercer año ya le dimos la cobertura a los 212. Todos sabemos que los presupuestos, bueno, ¿qué más quisiéramos tenerlos más altos? Pero normalmente nos alcanzan para atender 80, 100 municipios, pero en esos 3 años podemos decir que ya hemos cubierto los 212 municipios. Ah, perfecto. Dando acciones ya sea Muy bien. de infraestructura social básica, que es la electrificación, Muy bien. o mejoramiento de la vivienda, Perfecto. o programas sociales también. Rematamos la respuesta después de una pausa. Está con nosotros el secretario del Desarrollo Social, el ingeniero Guillermo Fernández Sánchez. Ahorita regresamos. Estamos teniendo una muy buena amena charla, una buena charla con el secretario de Desarrollo Social, el ingeniero Guillermo Fernández Sánchez. Ingeniero, fíjese que normalmente la Secretaría de Desarrollo Social, mucha gente la veía siempre cada 3 años, en las elecciones, que era una secretaría clientelar, que era una secretaría de despensas. Yo sé que en la primera intervención que tuvo, en la primera ocasión que vino usted aquí a este foro, decía que la Secretaría lo que da es la herramienta, las armas para generar empleo y condiciones de vida. ¿Cómo va en ese rubro la Secretaría y dónde hay un avance significativo en donde la gente pues ya tiene sus hortalizas, hay madres empresarias y emprendedoras? ¿Dónde hay mayor actividad en ese renglón? ¿Dónde ha habido mayor avance en ese renglón? Bueno, sí, Ramsés, afortunadamente, rompimos ese círculo vicioso, que la Sedesol era... Despensa. Pues, sí, despensas y electorero, porque hay que decirlo, solamente se acordaban de la gente y les daban cuando les convenía. Nosotros llegamos por instrucciones de nuestro gobernador a trabajar y le presentamos los proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo proyectos productivos. Le estamos dando a la gente apoyos iniciales pues para que emprendan su propio negocio, reactiven un negocio que ya no les permitía subsistir, o por qué no mejorarlo, porque también se ha dado el caso. Y de esta manera, cada vez que regresamos y supervisamos que eso se lleve a cabo bien, pues nos encontramos la grata, hay que decirlo, la grata noticia que la gente está bien puesta. Las mujeres, por ejemplo, han sido, la verdad hay que decirlo, han sido el pilar de sacar adelante a su propia familia. Entre programas sociales de mujeres emprendedoras, que ese es exclusivo para mujeres, que también es el programa de las mujeres de esta administración, que yo sepa no hay otro. Y el de módulos hacia la autosuficiencia, que damos apoyos para la crianza de gallinas, conejos, lo que se les ocurra, también participan mucho las mujeres. Hicimos el corte en septiembre hicimos el corte, precisamente preparando el informe de este año, y ya vimos que de todo el presupuesto que nos invertimos en programas sociales, el 93% ha sido para mujeres. ¿Qué le ha permitido hacer a este sector de la población la ayuda que lleva Sedesol hacia ellas? Mira, abarcamos varios factores de la sociedad. Uno es que es autosuficiencia alimentaria. Ya están produciendo huevos, por ejemplo, las gallinas que les dimos pequeñas, que tienen una edad para que a los 3 meses ya estén en plena producción. De ahí están obteniendo sus propias vitaminas, proteínas para su alimentación. El excedente lo venden, porque ya nos han dado gente que tiene una producción de huevos de 100 a 120 huevos a la semana, pues le sobran, y de ahí también su economía, sus ingresos, también le está ayudando. Y lo están aprovechando. Lo están aprovechando. Antes era muy dado a que la gente recibía las despensas, recibía este apoyo, simple y sencillamente era... Y también ya estaba en una zona de confort la gente. También. Pues, se esperaban a que... Además se están creando recibieran empresas, las ¿no? claro. A través de esto, y se está creando y fomentando también el empleo, el arraigo a la región, y bueno, de alguna manera también se está potencializando esta dinámica de creatividad para poder trabajar y contribuir con sus familias y a la economía local. Y el otro factor que me preguntabas, Elías,
es que también contribuye la familia. Claro. O sea, a las mujeres les ayuda el marido, les ayuda los hijos, a veces los hermanos están ahí. Entonces, de manera que hacen, ¿verdad?, un entorno social más amigable, más, de mucho más coherencia, ¿no? Entonces, estamos fortaleciendo esa parte. La gente, la verdad, nos lo agradece mucho, que ahora el gobierno actual estatal nos estemos preocupando de esa manera por ellos. Hay otro tema en el que han avanzado que tiene que ver con el ordenamiento urbano y que, bueno, era también muy importante para poder determinar las potencialidades del Estado. E incluso van a realizar un foro, ¿no?, al respecto también muy pronto. Bueno, sí, ese es otro campo que hemos avanzado mucho en el tema de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Nos encontramos también una condición muy desagradable cuando llegamos. Ah, caray. Solamente 7 municipios tenían un instrumento de planeación. De los 212. De los 202. ¿Y ahorita? Ahorita este año estamos terminando con 47. Pues ya son 40 más. 40 más. Entonces, pero dirán ustedes, ¿para qué sirve eso? ¿O de qué les sirve? No, pues sirve muchísimo, porque imagínense si un alcalde de un municipio no tiene este documento. De conocimiento de su región, ¿no? Porque es un mapa, realmente es un mapa donde describe dónde se pueden mantener las zonas de reserva, dónde puede haber un hospital o dónde debe estar los basureros, por ejemplo, dónde deben estar los crecimientos urbanos, incluso de delimitar asentamientos. las zonas de riesgo, ¿no? Definitivo, o sea, las zonas de riesgo están indicadas ahí. Entonces, todo ese instrumento pues le sirve a un alcalde, a un ayuntamiento, para poder otorgar permisos donde se quieren asentar empresas, escuelas, mismas viviendas. Entonces, todo eso le sirve. No es lo mismo que así a ciegas de decirlo, que tener un documento plenamente analizado por urbanistas, calificado por ellos y finalmente publicado. Entonces, también les sirve a los ayuntamientos, cada vez que les piden licencia de uso de suelo, pues también se paga por eso. Entonces también les sirve a ellos para que lleven algo de beneficios a las arcas de los municipios. ¿Y cómo han llevado este reordenamiento a cada municipio? ¿Ha habido disposición por parte de cada alcalde, independientemente de mucha los disposición, partidistas? mucha disposición. Precisamente una de las políticas que tenemos es primeramente explicarles para qué sirve. Encontramos que llegamos que los alcaldes ni siquiera saben de un tipo de documento de estos y para qué sirve. Entonces, es mucha la parte de diálogo con ellos, la invitación a que participen y la y inversión que se sumen. que esto significa, o sea, y están trabajando porque bueno, obviamente son profesionales, está trabajando la Universidad Veracruzana, hay instancias que estén avalando, obviamente, profesionalmente este documento. Bueno, sí. Estos documentos, ¿de qué se trata? Precisamente de que si hablamos de un municipio, porque también puede ser de todo el estado, si hablamos de un municipio, precisamente las academias, los privados, el propio ayuntamiento y todos los que están alrededor del urbanismo, pues hacen sus propuestas o entregan la información que hay de medio ambiente, de vialidades, por ejemplo, de zonas urbanas. Toda esa información se vierte en la mesa y se estudia y finalmente se convierte en un documento. Entonces participan todos, hay foros, hay de consulta, hay revisiones propias para ellos y finalmente se publica. Entonces es toda una metodología el tema del ordenamiento territorial, que siempre ha estado ahí, pero ahora tenemos un gobierno con la voluntad de hacerlo. Entonces, SEDATU y Sedesol están de completamente la mano, trabajando de la mano. Porque se decía que se duplicaba la función con SEDATU y con Sedesol a nivel federal. ¿Eso no está pasando? No, al contrario, al contrario. La SEDATU lo que hace es dar los recursos y de manera local, ya sea el municipio o el estado, participamos proporcionando la información y luego revisando lo que nos van a dejar. Entonces la gente que se dedica a hacer eso, pues pone sobre la mesa toda la información y nos permite al final conocer la realidad de nuestro estado.
Oiga, ¿y a qué se debe que esto no se haya realizado en anteriores administraciones? ¿Se podría atribuir a la falta de interés, el desconocimiento de los alcaldes de entonces, a la falta de trabajo de quienes encabezaban la Secretaría a su cargo? ¿A qué se debe? Pues mira, aparte de la falta de voluntad, yo creo que el desordenamiento territorial que había era más bien provocado. Claro. Porque las grandes empresas constructoras, inmobiliarias y todo lo que ya sabemos que hubo, pues construían donde querían. Si no había un instrumento de este tipo, pues simplemente se ponían de acuerdo y ahí nos instalamos, aunque no se debiera. Entonces yo creo que era provocado. Yo así es lo que yo creo. Y eso también es algo... una opinión muy personal, pero es lo que yo creo. Eso también es un tipo de corrupción, ¿no? Claro, finalmente sí. Pero también ha estado muy enfocado en trabajar en este proyecto, que además es de los proyectos más importantes del presidente de la República, el corredor interoceánico, en el cual Veracruz, por esta geografía, pues tiene una parte muy importante, ¿no? Sí, claro. Mira, voy a empezar explicando un poquito de lo que estamos haciendo. Aparte de esos 47 municipios, también ya hicimos el documento de planeación de todo el estado de Veracruz, junto con la SEDATU. Entonces, este documento ya lo tenemos para todo el estado por primera vez en la historia de nuestro estado. Eso no existió nunca. Entonces, ya tenemos nosotros en nuestras manos, ¿verdad? Ya sabemos cómo el estado, hacia dónde debe crecer en cada región, en cada municipio. ¿Y dónde no crecer? Y dónde no crecer. Y aparte, para el corredor interoceánico, se va a hacer otro instrumento de planeación específico para el corredor. ¿Por qué? Porque ahí de manera muy particular van a llegar a instalarse empresas, va a haber transportación, comercio. Entonces van a llegar empresas, asentamientos y todo tipo de cosas que va a llegar ahí. Entonces, si no se tiene también un programa de ordenamiento de esa zona, pues crecería de manera desordenada. Entonces, lo que vamos a tener finalmente es también saber dentro de esa región dónde se puede y dónde no se puede crecer. ¿Ya empezaron a estudiarlo? ¿Ya empezaron a analizarlo? Desde el mes de mayo precisamente, la SEDATU nos juntó a los estados Oaxaca y Veracruz, presentamos con el gobernador de cada uno de los estados y firmamos ese convenio en mayo. Y a partir de ahí ha habido una serie de eventos, entre foros, encuestas, mesas de trabajo, donde, como les explicaba ahí, se vierte toda la información. Nuestro estado ha participado mucho, déjenme decirles. Nuestros secretarios de SEDEMA, de SEDECOP, de SEDARPA, de Protección Civil, ni se diga, porque ellos tienen información de cómo está nuestro estado, tanto de las fortalezas como de las carencias. Entonces todo eso se vierte ahí para que los especialistas urbanistas conozcan toda la información y la van ordenando de acuerdo a la metodología que exige el hacer un instrumento de este tipo. ¿Qué sigue después de esto? Se va a trabajar por etapas, porque además es un proyecto, muy grande. vaya, es el macroproyecto de esta administración federal, ¿no? Bueno, entonces... lo inmediato para nosotros, cosa que nos ocupaba mucho, es decir, bueno, pues si van a llegar inversionistas, si se van a sentar empresas, empresas de transporte, va a haber zonas de contenedores, están declaradas al menos 4 polos de desarrollo para Veracruz. Pues todo ese tipo, digo, bueno, pues si no hacemos nada, pues va a seguir el mismo desorden de siempre. Sí, debe haber alguien que lo inicie, ¿no? Debe haber alguien que ordene y que diga, bueno, aquí sí se puede o acá no se puede. Entonces, este instrumento, que es lo primero que vamos a obtener, se va a terminar este mismo año. Además está En un mes debe estarse ya en las últimas. Además es importante porque se está contemplando, se está considerando también la opinión y toda esta información de los pueblos indígenas, ¿no? Que en Veracruz también son una población importante. Sí, entra también precisamente. ¿Van a respetar el área de las zonas indígenas? Aparte de respetar, queremos prepararlos, queremos llevarles mejores condiciones, integrarlos, claro. De eso se trata. De hecho, este es el cuarto foro que vamos a hacer el día jueves 11. Mañana, o sea, sí, 11. Mañana jueves, precisamente, es el cuarto foro. Ya se hacen 2 en Veracruz, 2 en Oaxaca,
Y uno de esos temas de los foros precisamente fue el tema de pueblos indígenas. Entonces, hemos también presentado con la directora de indígenas aquí en el estado. Xochitl. Sí, cómo está nuestra situación de los indígenas, qué les hace falta, qué tienen y dónde deben de estar, porque eso es lo que queremos cuidar, mantener y darles mejores condiciones. Entonces, ese instrumento que les digo contiene todo eso. Perfecto. Por eso es que nos interesa mucho no soltar esto. Con todos estos avances, en cuanto hay una generación de empleo, se ayuda a la gente a conseguir hacer su comida, hacer sus hortalizas. ¿No hay un padrón que ustedes tengan y que eso pueda haber suspicaces para lo que venga en 3 años? ¿Que haya un padrón? Bueno, el tema del padrón, Ramsés, es un tema por ley que tenemos que de mantener. La Sedesol, pues es la Secretaría precisamente que tiene esa información. Nosotros no le vamos a entrar definitivamente a usar los padrones para otros fines que no sean de ayudar a los propios sujetos de derecho. Ya que llevamos 3 años, ya pasó un periodo electoral y no tenemos esa forma de pensar como antes. No somos muy respetuosos, tenemos la línea muy clara de nuestro gobernador que nosotros tenemos que venir a trabajar. Y no pensamos en estafas maestras tampoco. No, pues menos. Menos todavía, sí. ¿Cómo seguir blindados y cómo evitar estas suspicacias que se van a dar? Incluso definitivamente de repente se sigue cuestionando el uso y la canalización de estos recursos, la manera en que se otorgan. ¿Cómo hacerlos realmente transparentes? ¿Cómo han lidiado con esto? Bueno, sí ha sido un tema, hay que decirlo, ha sido un tema candente, por decirlo, ¿sí? Porque sí se pensaba que íbamos a hacer igual, ¿verdad? Tenemos sembradores, nuestros empleados de la Sedesol, les llamamos sembradores del bienestar común, y que están repartidos en todo el estado. Y su principal función es precisamente, a través de encuestas, buscar la oportunidad de invertir en la gente que más lo necesita, en las zonas de atención prioritaria. Pero bueno, pensaban que nosotros íbamos a influir de esa manera, pues invitando a estas personas que visitamos digamos, a votar por algún color, ¿verdad? Influir en alguna promoción, pero no, ni lo hicimos ni lo vamos a hacer. Entonces, gracias a eso, no hemos tenido ningún problema. Pero nada más, ¿cuál es el equipo con el que ustedes cuentan? ¿Cuántos sembradores están recorriendo el estado? Porque bueno, hablamos de varios programas de atención, es muy diversa la actividad que ustedes realizan y bueno, finalmente todas son de ir y andar en la calle, ir a las sierras, ir a las comunidades. ¿Cuál es el número de personal con el que cuenta? ¿Con cuántos están trabajando la Secretaría? Mira, te voy a explicar, Leti, cómo trabajamos. Nosotros tenemos en todo el estado, como lo dije, distribuidos en 20 regiones, ¿sí? Le llamamos coordinaciones. Y ahí tenemos 4 especialistas, que son ingenieros, sociólogos, antropólogos y demás, y el resto de sembradores que hacen el trabajo de caminar. Pero una de las actividades muy relevantes que hacemos, gracias a que implementamos una estrategia, la estrategia Sembremos Bienestar Común. ¿Qué es eso? Nos permite pararnos en las comunidades donde estamos trabajando, platicar con las autoridades, hacer asambleas inclusive, porque nosotros vamos a que ellos mismos planteen cuáles son sus necesidades. Entonces, hacemos diagnósticos comunitarios. Con estas personas hacemos diagnósticos comunitarios y de ahí salen acciones. No nada más para la Sedesol, salen acciones para otras secretarías y acciones para ellos mismos a veces. El tequio, todas las actividades comunitarias, a veces ya no las han hecho porque pues, hace falta que alguien apoye en eso. Entonces vamos y también pretendemos que haya cohesión en las comunidades. El secretario... Esa es una de las tareas. Entonces, dentro de esas inmenso número de comunidades que tenemos, pues lo hacemos de esa manera y también hacemos encuestas para dispersar nuestros propios programas sociales, ya sea de infraestructura social básica o del mejoramiento de condiciones de la vivienda
o los programas sociales de mujeres emprendedoras o módulos hacia la autosuficiencia alimentaria. Perfecto. Hacemos muchas tareas con esa gente. Oiga, el secretario Lima Franco ha dicho que el presupuesto del próximo año va a ser prácticamente el mismo, va a ser austero. ¿Cómo le van a ustedes vamos a estirar el recurso? ¿Con cuánto trabajaron este año ustedes? Bueno, nosotros trabajamos alrededor de 1,000 y pico de miles de millones, ¿sí? O sea, 1,050 es el dato que yo, porque de ahí, bueno, hay una serie de cosas para trabajar, pero en programas sociales, hablando de programas sociales, pues normalmente ocupamos como 100 millones para eso. Y para las obras públicas de infraestructura y mejoramiento de la vivienda, arriba de 400 millones, 411 fue el de este año. Perfecto. Y con eso vamos precisamente mediando. Y lo que le dijimos al secretario Lima es que, bueno, pues cuando menos déjame como estamos, ¿no? Sí. Por ahí mencionaba incluso un pequeño incremento, 4 o 5%. Del 5%, bueno, pues es lo normal, pues la inflación anda de esa magnitud y pues es prácticamente empatar el poder adquisitivo que tiene uno con los fondos que nos otorga el Estado. Y en el caso del programa Prover, ¿cómo ha avanzado? ¿Cuáles son los resultados de este año? Bueno, el programa Prover es un programa muy interesante, que también valdría la pena platicarlo, aunque sea poquito ahorita, por el tiempo que nos resta, pero es un programa donde ya actualmente ya somos 12 entre secretarías y direcciones generales de las dependencias, porque nos juntamos para hacer obras de beneficio integral. Precisamente los diagnósticos comunitarios, pues salen acciones de todo tipo. Y entonces, a través de Prover, estamos juntando fondos entre las secretarías, precisamente para llevarlas a cabo en los municipios indígenas, principalmente. Entonces, es un programa específico para pueblos originarios. Oiga, secretario, y bueno, yo insisto mucho en los números porque las cifras hablan mucho y finalmente somos periodistas y son nota y nos clarifican muchas cosas. En este tercer año, ya para el próximo año, será en el mes, quizás entre abril y marzo, tendrán que entregar lo que será la tercera cuenta pública, ¿no? Toda la documentación para esta revisión. Después del antecedente en estos 2 años anteriores y ya con la experiencia de los errores superados, ¿no? Y cree que ya no va a haber nuevamente una observación, que probablemente ya no haya un señalamiento por daño público para la Sedesol. Bueno, nosotros siempre trabajamos para que no los haya, obviamente. Pero bueno, en el andar del presupuesto anual, pues hay actividades que, ¿verdad?, que se hacen y pues encuentran algún detalle administrativo, pero no un daño patrimonial. Pero nunca encontrarán en la Sedesol el mal uso del presupuesto. Podrá haber alguna observación de alguna empresa fantasma, sí, nada. No, nada que ver con eso, ¿no? Definitivamente. Y plena confianza. No traemos nuestros propios contratistas como antes. Plena confianza en la gente que está trabajando tanto en el campo, que está yendo y visitando a la gente para saber sus necesidades, como en quienes operan ya como tal en la Secretaría. Sí, plena confianza. Nuestro gobernador nos está poniendo la pauta y pues nosotros no podemos quedar mal. Y nuestro personal que está bajo nuestra mando, pues menos. En un juicio autocrítico, ¿cómo califica el secretario de Desarrollo Social en Veracruz el trabajo realizado hasta este momento y el compromiso que tiene para los 3 años que faltan, ¿no? Porque estamos a la mitad del camino. Sí, estamos a la mitad del camino. Yo, en términos generales, hablando desde mi punto de vista muy particular, vamos bien. Vamos bien porque ya se acabó lo que decía Ramsés, ya no traemos aquí nuestros propios inversionistas, familiares, compadres y demás. No hay compadrazgos, no hay nepotismo, no hay nada. No hay corrupción. Nada. Ya no se habla de corrupción, ya no se habla de comprar departamentos en Miami y cosas de esas, ya eso ya no hay. Así que yo veo un panorama muy positivo, pues vimos el resultado hace poco, ¿verdad? La aceptación de la gente para lo que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que eso habla por sí solo. Y todavía viene la segunda parte, viene lo mejor. Viene lo mejor. Viene lo mejor. Ahora, ¿y dónde lo vamos a ver a usted en 3 años? ¿Qué le gustaría hacer en 3 años? Bueno, hay que vivir el hoy por hoy, pero
¿Qué? Pues yo primeramente quisiera seguirle trabajando como estamos Sí. y ya estará de ver quién, ¿verdad? Que en 3 años, con los resultados que demos, pues seguiremos esperando la oportunidad de darle al pueblo lo que necesita. ¿Usted duerme tranquilo todas las noches? Completamente. ¿Sí? ¿Sus Completamente. 8 horas o sus 5 horas? No duermo menos porque no soy de mucho dormir. Pues obviamente es destacable y como lo decíamos, ¿no? Se sigue viendo reflejado. ¿Qué es lo que le dice la gente cada vez que visita una comunidad alejada? Una comunidad en donde incluso ellos mismos le comparten que ni siquiera a un secretario había visitado. Sí, bueno, eso es de siempre, hay que decirlo. Es muy desagradable recordar que en las zonas muy serranas no iban ni siquiera un director general, ya no digamos un secretario. Qué barbaridad. ¿Verdad? Que no se paraban por ahí. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto cada vez que vemos esos proyectos productivos echados a andar, pues ver a la gente que nos da las gracias por haberles otorgado un apoyo inicial y acciones como la electrificación, por ejemplo, pues ni se diga. Gente que había estado 30, 40 años sin tener esa facilidad de la energía eléctrica, pues tenerla ahora, pues para ellos es un privilegio. ¿Cuál sería el reto entonces para 2022 de parte de la Secretaría de Desarrollo Social? Pues el reto primario es seguir con una administración austera, de no corrupción, y seguir la línea que llevamos de apoyar directamente a quienes más lo necesitan sin intermediarios. Exacto. Que el dinero que nos dan lo podamos dispersar lo más que podamos para beneficio de las y los veracruzanos. Ese sería pues, nuestro gol para dentro de 3 años. Pues buen ensayo antes de la comparecencia estuvo esto, ¿no? Pues sí, Muchas gracias. sí, muchas gracias a ustedes. Hombre, al contrario. Secretario, ¿regresa Gracias. en otro momento? Cuando gusten. ¿Sí? Muchísimas Aquí estamos. ¿Tranquilos en Laguna Verde? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Me puede dormir? 31 Veracruz años en la seguro. aprobación de una unidad. Y la segunda unidad pues lleva 2 años menos, o sea, con 19 reactores. años. Secretario, muchas gracias. De nada. Gracias. Muchísimas ¿Regresas, Elías? Por supuesto que sí, yo gracias. encantado, muchas gracias. Leti, tú a ti no te Muchísimas pregunto, tienes que estar gracias. aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, secretario. Que Gracias, pase la mejor de las noches. Muchas gracias.